Muy bien, buenos días. Hoy, 18 de noviembre, en Metafísica, damos la última clase de Nicolás de Cusa. Vamos a hacer un reiterado y breve repaso de las cosas centrales, pero que les queda la tarea para asimilar de toda la bibliografía que tienen a disposición. Y si no la han conseguido en PDF, se las podemos proveer. Nicolás de Cusa ha sido publicado en castellano un librito que se llama Cusa, de Dios escondido, de la búsqueda de Dios, de Aguilar. Un libro breve. Y Samaranch, gran traductor del griego al castellano, Francisco de Samaranch, traduce el latín al castellano. En el prólogo nos da un repaso de los datos biográficos, bueno, que nacen en Cus, que es Cusa, castellanizado, al lado del Mosela. El padre cultivaba viñas. En 1416 pasa a Heidelberg y ahí está estudiando la vía nueva, tanto de Marsilio de Padua y como la de Guillermo de Occam, el occamismo. En 1417 pasa a Padua, ahí estudia Derecho, y luego sigue su carrera y su formación en Maguncia, y luego en Colonia, en Köln. Allá se va a la gran escuela de Alberto Magno, el maestro de Tomás de Aquino, y sigue recibiendo influencias que van forjando su espíritu. Para decir muy brevemente un repaso de las obras, cuando él, que ha nacido a comienzos del siglo XV, tiene 38 años, 37 años, es enviado a la corte imperial para que tratara de zanjar la división entre la Iglesia de Oriente y de Occidente, y él escribe ya ahí en forma pionera y bastante revolucionaria algo que sigue preocupándonos y ocupándonos hoy: el tema de la multiplicidad de ritos en la unidad de la adoración al mismo Dios. Por eso él decía allí, religión una en la diversidad de los ritos. Ojalá hoy todos tuviésemos la amplitud de espíritu y de corazón para ver esta esencial necesidad de la pluralidad en la cuestión religiosa. En el viaje de regreso se le ocurre, por una especie de iluminación como de camino a Damasco, la docta ignorancia, que había comenzado a bullir en él con la fuerza de una revelación. Y es la idea de la conciliación de los contrarios, coincidencia oppositorum, y se coinciden los opuestos en el infinito. Esa es la tesis básica. En el infinito, porque ese infinito es el uno, es la suprema unidad dialéctica entre lo uno y lo múltiple. Es la pareja o la díada conceptual más importante de la metafísica, la conciliación de lo uno y lo múltiple. Ahora, esto en el plano político, teológico, eclesial, lleva a otro escrito fundamental de él, que es el de la concordia católica, la búsqueda de la concordia. Ya leeremos la diferencia que hay entre el acuerdo, la discordia y la concordia, como si fueran tres pasos en una dialéctica cusana, no hegeliana. El acuerdo, la discordia y la concordia. Búsqueda imperecedera en Nicolás de Cusa y para nosotros también. Él tiene en una vida que es relativamente larga para la época, porque muere en 1464 en Umbría, y en ese plazo, en ese lapso, tiene una obra maravillosamente significativa. Y tiene varios influjos que vamos a ir reseñando, pero los que calan hondo en el último Cusa son los de Proclo y el neoplatonismo de Proclo, que va a acentuar ese carácter de los elementos teológicos neoplatónicos. Antes de él estuvo la influencia centralísima de Dionisio Areopagita, que él todavía creía que era el Dionisio de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles. César, te voy a pedir que les cuelgues en la cátedra de metafísica
las clases de Dionisio Areopagita que vimos en la mística, en los ejercicios de mística. Bien. Después de Dionisio está la influencia fundamentalísima de Eckhart. También ya se las ha subido César. Escuchen las clases de Eckhart, porque vamos a ver textos centralísimos de Cusa que están expresando siglos después el pensamiento de Eckhart. Ya lo iremos señalando. Eckhart influye desde el punto de vista de su mística especulativa con un sermón sobre la unidad de Dios, Dios como puro intelecto. Está la concepción del Dios unitrino, de la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Entonces el intelecto, lo inteligible y lo inteligente está haciendo de nexo entre lo uno y lo otro. Hemos mencionado ya el pseudo Dionisio, Proclo, Eckhart, y hay otro que aquí no se lo conoce ni se lo lee, y que es un pensador mallorquín de una trascendencia histórica superlativa. Se llama Ramon Llull. Ramon Llull es el antecedente de la creación de la informática y de la cibernética, para los que no lo sepan. Es una ars combinatoria la que tiene él, que tiene que ver con esa forma de pensar, pero el mismo señor Llull es uno que crea, estudia el árabe para ir a convertir a los musulmanes. Y nosotros ni lo estudiamos, ni sabemos que existe. Tiene unos libros extraordinarios. Están en la biblioteca del Cusano y están en el corazón y en la mente del Cusano, Raimundo Lulio. Ahora vayamos a la cuestión doctrinal, por decirlo así. El núcleo de esta conjunción de influencias neoplatónicas, eckartianas, lulianas, etcétera, está desde un punto de vista ontológico y nociológico en el principio de contradicción. La base de la nociología del Cusano es la contradicción, y lo contradictorio adquiere en Dios la armonía de la unidad. Y el universo es la contracción de esa unidad. Ya lo han visto ustedes en el de Docta Ignorantia, es lo máximo, el tomo 1, lo contracto, que es el universo, y tercero, que es la síntesis de lo máximo y lo contracto, que es Cristo, el libro 3. El universo es una contracción de la unidad de Dios, y es la unidad misma del universo. Y el segundo contracto son las categorías, y el tercer contracto son los individuos existentes en acto. Y esto le permite a Nicolás de Cusa establecer un nexo entre filosofía y teología. Y él se salta a la torera, por decirlo así, la cuestión de que una cosa es la filosofía y otra la teología. Filosofía y teología, a través de toda su obra, están mancomunadas. Y ello está mancomunado en un concepto teológico, filosófico, que es el de la Santísima Trinidad. Porque la Santísima Trinidad, analogía Trinitatis mediante, porque Agustín es otro de sus grandes influjos, es la Trinidad del ser absoluto. Ese ser absoluto, que es el uno, el máximo, se contrae en el universo. Y lo que nosotros distinguimos en el ser absoluto como Padre, Hijo y Espíritu, tiene su paralelo en el universo. Y ese paralelo en el universo contracto es la capacidad de contracción del universo, el poder contrayente y entre ambos. Ahora bien, esto era el ABC de lo que va a surgir la docta ignorancia, que es una versión cristianizada del solo sé que no sé nada, que está, como no puede ser de otra manera, en el corazón de la teología negativa. Y la teología negativa y la nube del no saber es un fruto genial que marcó el sendero hasta el día de hoy de Dionisio Areopagita, que es del siglo V o VI. En eso estaba equivocado Nicolás de Cusa. La docta ignorancia, en efecto, es una fórmula de la teología negativa. Teología negativa es apofática, es de Dios solo puedo saber lo que no es y no lo que es. Teología negativa, teología positiva.
Y eso no era desconocido, por supuesto, para Tomás de Aquino, que expresa eso porque también está influido parcialmente. Pero la suma teológica es teología positiva. Lo que es el cusano es teología negativa, es respecto del conocimiento de Dios. Yo no pude ni podré conocer a Dios nunca. El tema es de la incognoscibilidad, pero eso no me lleva a un escepticismo, sino que me lleva a que yo estoy llamado sí o sí a conocer a Dios, que es el incognoscible, el inefable, el intangible, y lo tengo que hacer por medio de conjeturas, de conjecturis. Es otro tratado del señor Husa, no de Karl Popper. El camino de las conjeturas es el proceso de conocer que nos es posible a nosotros, que somos inteligencia finita y limitadas, y cómo lo finito y limitado puede conocer nunca al infinito. El camino de las conjeturas es lo que nos puede aproximar asintóticamente a esa meta. Y esto nos está hablando de que hay una trascendencia de las esencias de las cosas que no cierra la posibilidad de conocerlas. No es un escepticismo. Está diciendo que podemos acercarnos a eso, pero no pretender aprehenderla, comprenderlas, etc. El pseudo Dionisio es el que ha marcado el paso aquí y ha hecho marcar el paso aquí, hablando de un Dios supraesencial, ese Dios supraesencial y supracomprensible. Vuelvo a decir, escuchen las clases de Dionisio Areopagita, que son 3, 4, 5, que he dado en ejercicio de mística cristiana, para ver el contexto y la trama genial de Dionisio Areopagita. Y la nociología de Nicolás de Cusa toma como base metafísica para solución del problema esta suspensión del principio de no contradicción. Porque si hay una coincidencia oppositorum, es una unidad en el máximo. Una unidad en el máximo que es al mismo tiempo el mínimo. Nicolás de Cusa fue mucho más progresivo y progresista, por decirlo así, metafísicamente, que la escolástica de Tomás de Aquino, porque él está conociendo y sabiendo muchísimo a Aristóteles, pero también está criticando. Varios de sus escritos son diálogos en que hay una posición aristotélica. Entonces, la posición aristotélica se va a cimentar en lo que nosotros sabemos del principio de no contradicción, las 4 causas, la causalidad, etc. Cusa admite aspectos que constituyen un verdadero hallazgo dentro del nominalismo, porque esa es la otra cuestión. La segunda etapa de la formación de Cusa implica Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua, sobre todo Guillermo de Ockham, con el nominalismo. El nominalismo es la vía nueva, lógica, política, nociológica que hay en esa protomodernidad que es la del siglo XIV. Y él está siguiendo esa vía nueva, Cusa, pero además está siguiendo la vía mística que les acabo de decir, del neoplatonismo, del Dionisio Areopagita, etc. La vía mística. Y esto lleva también a otro aspecto frente al a posteriorismo de la nociología, no solo de Kant, sino de los empiristas ingleses. En Cusa hay un a priorismo. El a priorismo es sobre todo y únicamente un a priorismo de contenido. Es el unum, en efecto, algo que poseemos antecedentemente a todo conocimiento. El uno absoluto, singularísimo, es previo a todo conocimiento. Si todo conocimiento es de lo múltiple, pero lo múltiple es la multiplicación de lo uno. Primero, al principio está lo uno. Todo procede del uno. El uno no se deduce por experiencia, sino que es al revés. Todo lo que experimentamos procede del uno. Y aquí viene la concepción de lo explicado y lo complicado, coimplicado. La complicatio es lo del contracto universo respecto de ese uno que es el principio absoluto. Y aquí está la cuestión que usaba profusamente Cusa del número y las formas geométricas. El número es el despliegue de la unidad.
El número es el despliegue de la unidad. El movimiento es el despliegue del reposo. Y el tiempo es el despliegue del instante y de la eternidad. Y el alma humana, finita, viene así a ser una unidad contracta que contiene todas las cosas en estado de complicación. Y siempre hay en nosotros un doble movimiento, esa complicación que está en nuestra alma y esa explicación que sale de nuestra alma. Dios es, de igual modo, pero en forma hiperbólica y sublime, una complicatio o un resumen de todo, y el mundo es la correspondiente explicatio o despliegue del todo. Ahora bien, si todo se deduce y se deriva del uno, todos los opuestos deben coincidir en el infinito, y esta es la tesis de la coincidencia oppositorum, uno de los temas centrales de la metafísica 2020 en la UNT. Muy bien. Aquí hay otra distinción que vale la pena hacer, que es entre razón e intelecto, entre la razón discursiva, o inferior se llama a veces, y el intelecto, que es como la razón superior. Una cosa es que nosotros seamos capaces, y lo somos, de entender algo de un modo racional, rationaliter, y otra que lo captemos en una intuitiva captación intelectual, intelectualiter. Eso es la intuición intelectual, se podría decir, que trasciende al principio de contradicción y aprehende en una visión sintética esta unión. Bien, en el opúsculo de la búsqueda de Dios, que voy a glosar así muy a campo traviesa, se nos habla de la necesidad y de la posibilidad de la búsqueda de Dios por parte del hombre. Y la primera ayuda que se nos brinda es con un nombre, el nombre Dios, que usa San Pablo ante los miembros del Areópago ateniense. ¿Qué significa Theos, Dios? Theos no es, dice Cusa, el nombre propio de Dios, sino el nombre que traduce la forma en que el hombre le busca en este mundo. Si Dios es el innombrable, si Dios es el inefable, nosotros necesitamos la palabra Dios para buscarlo a lo divino en este mundo. Ya lo decía el buen maestro Eckhart. Dios, libérame de Dios. O sea, para llegar a lo divino, que es el primer principio absoluto, tengo que despojarme de todos los conceptos, imágenes, representaciones que me hago de lo divino. Bien, esto implica no que me instalo de buenas a primeras con un pistoletazo en la noche en el absoluto por esa intuición intelectual. Implica un aspecto de visión y un aspecto de itinerancia, de caminar. Lo visible solo es visible en la luz, pero Dios no es visible. La fe es rayo de tiniebla, dice San Juan de la Cruz, porque eso ya está presente en Dionisio Areopagita de nuevo. Es un rayo de tiniebla porque es de lo invisible y de lo... Entonces, el visible solo es visible en la luz. ¿Y cómo puedo, comillas, ver lo invisible? Ver, comillas, ver lo invisible. Invisiblemente comprenderé lo invisible. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo y que está glosando aquí Nicolás de Cusa. Porque la luz extrínseca y el espíritu visivo se comunican en la claridad. Aquí también la cuestión de la claridad no es un invento de Descartes. La claridad. Pero en el color, que es lo que clarifica las cosas, hay un elemento superior, que es la luz. La luz con la cual vemos todos es ella no visible, es el punto ciego de la retina. La luz es Dios, hemos visto en las cuestiones místicas con Wiener en La ola es el mar. Y si entra el rayo de luz a través de los vitrales coloridos de una catedral gótica, la luz es Dios. Y lo que yo veo cuando la luz está impactando en los vitrales son la difracción o la refracción de los colores. Entonces es como decir,
las religiones, las confesiones, las particularidades, las visiones de las que somos capaces, no son la luz. La luz permite que nosotros veamos. Y es absolutamente legítimo que en la limitación de la visibilidad, de la fuerza visiva que tengamos, lo veamos de distintas maneras. Bien, la luz es el principio, es el medio y es el fin de todo sentido. Dios es el fin y medio de todo sentido. Y la luz es la que articula el mundo material y el mundo espiritual, dice Cusa. Articula el mundo intelectual y el mundo divino. Pero para ir hacia Dios, para ir hacia la luz, tenemos que ponernos en camino. Dios es la verdad. In veritatem es encaminarse hacia la verdad, encaminarse hacia la luz. Por la luz vemos lo visible, pero para acercarnos a la luz tenemos que ponernos en caminos, y no cualquier camino, porque hay desvíos en ese camino. Hay que ir, dice Cusa, por el recto camino. Y no es un camino adecuado el de los que se creen sabios, porque el que se cree sabio es el más ignorante que hay. Por eso el único camino, el único recto camino hacia la luz es la docta, es el camino del idiota. El idiota es más sabio que los que se creen sabios. Se llama así el libro. Un ignorante discurre acerca de la sabiduría, idiota de sapientia. La sabiduría no tiene que ver con la operación epistemológica o nociológica. La sabiduría es el saber vivir, y el saber vivir es amar vivir, porque Dios es vida, Dios es amor, y yo camino hacia Dios, camino hacia la vida, camino hacia el amor viviendo. O sea, tengo que morir a mí para vivir. Y eso nos va a decir el idiota de sapiencia de que hablaremos algo. Por eso, para transitar este recto camino, hay una sola virtud que hay que atender. Dice Santa Teresa de Ávila, la humildad es andar en verdad. Y esa virtud es la humildad. Y tampoco la está inventando Santa Teresa. La está inventando, si se quiere poner un inventor, San Agustín, que pone que la matriz de todas las virtudes es la humildad y la matriz de todos los vicios y pecados es la soberbia, humilitas aut superbia. No es el camino adecuado el de los que se creen sabios. El camino a seguir es el de la docta ignorancia, el de quien sabe que no sabe y solo puede saber si se le da el saber. Y eso implica la humildad, un ejercicio místico de humildad, que está a la espera del don de Dios, que es el don de luz. Y aquí sí se puede dar el salto a el absoluto. Bien, veamos un poquito esto de un ignorante descubre acerca de la sabiduría. Vamos a repasar lo que ya tienen dos clases grabadas por Fabián, esto de la docta ignorancia, para pasar al de el de idiota o de la sabiduría. En una edición de la docta ignorancia, que es esta, hay un prólogo al respecto que resume muy bien todo esto, que es el prólogo de Manuel Fuentes Benoit. Y nos dice que la obra, la docta ignorancia, es la obra capital de Nicolás de Cusa. Son 3 libros que componen en gran concisión y brevedad los temas de Dios, el universo y Jesucristo. Son los 3 temas de los 3 libros. Veamos el de Dios. La fórmula que está siguiendo aquí el señor Nicolás de Cusa, entre paréntesis, él se llama, el apellido de él es Crift, que se puede decir Krebs, que es cangrejo o cáncer. Ese es el apellido de él. Y él asume Nicolás de Cusa por el lugar del nacimiento. Bien, Nicolás de Cusa se apoya en una concepción del conocimiento
delimitada. El hombre tiene una mente, pero es una mente limitada y finita. Y la concepción gnoseológica de Nicolás de Cusa se apoya a su vez en una concepción metafísica. Y eso está presente en otro genio inmenso del pensamiento medieval que se llama Anselmo de Canterbury, el autor del Proslogion. Porque Anselmo acuñó una fórmula en el Proslogion que va a ser capital para la docta ignorancia y para el pensamiento de Cusa. Porque Anselmo decía que Dios es un ser mayor que lo cual no puede pensarse cosa alguna. Era el héroe intelectual de Hegel, dicho entre otras cosas, el señor Anselmo. ¿Por qué? Porque Dios, el infinito, no el inmenso, Dios, el infinito, está en mi mente. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es el ser mayor que lo cual no puede pensarse cosa alguna. La existencia, segunda premisa, premisa menor, la existencia es más perfecta que la no existencia. Ergo, conclusión, Dios existe. Ese silogismo anselmiano está en el meollo de una prueba, entre comillas, lógica de Dios, ontoteológica. La va a criticar Santo Tomás, la va a criticar después Kant, etc. Pero es importante porque está como pie de apoyo para la docta ignorancia de Cusa aquí. Hay un ser, y ese ser es el máximo ser, mayor que el cual no puede haber otro, está diciendo anselmianamente Cusa. De esta primera afirmación se pasa a la delimitación del campo del conocimiento. Si es mayor que lo cual puede pensar, podemos pensar cosa alguna, entonces no hay una posibilidad cierta de pensar acabadamente a Dios por parte de nosotros. El máximo es uno, el máximo es absoluto. Y establecido esto, relativo al conocimiento, nos damos cuenta de que sí hay un universo, pero Dios no es el universo y el universo no es Dios. Cusa no es un panteísta, es un teísta. Por eso lo máximo es Dios y nosotros, que somos parte del universo, no somos Dios. Cuando Eckhart diga Dios y yo somos uno, está diciendo otra cosa. Él tampoco es panteísta. Pero todos los epígonos y seguidores de Cusa y de Eckhart, incluido Hegel, sí pueden ser tranquilamente panteístas, y ni qué hablar de Baruch Spinoza. Aquí uno se da cuenta que existe un universo, y este universo es finito, y el máximo absoluto es infinito. Qué palabreja esa la del infinito. Ya les he dicho con la tesis de Ulises Carán la importancia que hay central para que aprendamos a conjugar y a declinar cómo se entienden los infinitos, infinitizar y esas cosas en Leibniz, en Spinoza. Bien, sigamos con Cusa. Lo infinito no es susceptible de agrandar o disminuir. No es susceptible de más y menos. No hay dos infinitos ni tres. Hay un infinito mayor y un infinito menor. El infinito no es susceptible de más y de menos o de menos. Por el contrario, lo finito sí lo es. Lo que es susceptible de más y menos es lo finito, el universo contracto. El señor Einstein ni suponía que estaba hablando de estas cosas muy cusanas cuando estaba diciendo que está el universo en expansión. Está el universo en expansión, eso no quiere decir que está Dios en expansión. El universo es finito y eso significa que no hay o no existe en sentido propio ningún ser finito. El único que existe es el ser infinito, ser pleno, es Dios. Ahora, si la sabiduría es un conocimiento de las realidades, el hombre tiene que conformarse con la ignorancia. No está diciendo, una vez más, se ha repetido, que es una posición escéptica, qué macana, nosotros nunca vamos a poder conocer nada. No, pero está diciendo que nunca vamos a conocer cabalmente la verdad, la realidad, la unidad, que es Dios. Nunca. Lo único que podemos conocer y debemos conocer es aquello que nos franquea la docta ignorancia. La docta ignorancia no desemboca en un escepticismo, porque sabe que no sabe
y lo sabe con total certidumbre. Sabe que no sabe y lo sabe con certidumbre. El entendimiento sabe que no sabe. No puede explicar ni concebir la esencia de las cosas, pero por medio de su ignorancia docta puede señalarlas más allá de su propia limitación y concebir sin precisión, pero con certeza, un orden de cosas que trasciende sus débiles formas de conocer. Ahora, el procedimiento favorito que tiene Nicolás de Cusa es el emplear signos matemáticos. Y entonces sí realiza una ascensión. Las figuras geométricas y los números, por su universalidad, están más preparados que los demás objetos mentales de las condiciones de lo temporal. Y aunque en último término hay que dislocar su sentido habitual para ver a través de ellos, siquiera imperfectamente, al ser absoluto, son el más adecuado vehículo. Por eso, antes que estalle, como termina estallando con Descartes, con Newton, la física matemática, Nicolás de Cusa está mostrando la pregnancia, la significancia que tienen la geometría y la aritmética, pero que forman parte, la más elevada y sublime de todas, si quieren, de lo que no podemos conocer cabalmente. O sea, el no saber no implica no saber por necedad ignorante de cosas elementales que debiéramos saber. El no saber es por principio no saber. Las figuras geométricas y los números, por su universalidad, están más preparados para mostrarnos este acceso. Pero con la línea, el triángulo, el círculo, la esfera, partiendo de su condición finita, elevándolos al infinito después y por último, identificándolos con la maximidad absoluta, describe el autor los rasgos más obvios de la estructura del ser máximo absoluto. Y ahí terminamos el primer libro, Dios, el máximo absoluto, la cuadratura del círculo, la coincidencia de los opuestos. Vamos al segundo punto, al segundo libro, el universo. El segundo tema de la obra del Cusano es el universo, y el universo es infinito o ilimitado, debiéramos decir. Aquí hay unos deslizamientos entre inmenso o ilimitado, inmenso sin mensura, e infinito. Cuando lleguemos a Descartes, él sí lo reconoce, infinito solo, porque él está siguiendo también al buen Anselmo de Canterbury. Y la res extensa es cuestión de limitaciones. Y cuando se llegue después al cálculo infinitesimal, están deslizándose entre el infinito y lo ilimitado. Porque acá hay dos infinitos. El infinito negativo y el infinito privativo, que veremos más adelante. El universo es el conjunto de todo lo que es susceptible de más y de menos. Todo lo que se puede sumar y restar es parte del universo. ¿Cómo es infinito entonces, siendo que sus componentes son finitos? Es infinito porque es ilimitado. Aquí hacen el juego de las dos palabras, el mismo introductor. Es infinito porque es ilimitado. Entonces, distingue Nicolás de Cusa entre el infinito que es Dios, que es el infinito negativo, y el infinito que es el universo, por nada limitado, que es el infinito privativo. Entonces, dos infinitos abismalmente diferentes, el de Dios y el del universo. El universo explica en la pluralidad la unidad divina, y la unidad divina se contrae en el universo, que es una explicación de Dios. El primer grado es el de la unidad misma del universo o máximo contracto. Máximo contracto. El segundo es el de los predicamentos o categorías. La Trinidad del máximo ser absoluto se contrae en el universo. De ahí la analogía Trinitatis. Así, lo que desde el punto de vista humano se distingue en el ser absoluto como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el universo contracto es la capacidad de contractar, el poder contrayente y el nexo entre ambos. Es la formulación metafísica de lo que está haciendo este buen señor. Bien. Según Nicolás de Cusa, hay un mínimo que coincide con el máximo. El máximo y el mínimo son Dios y solo están en Dios.
coincide con el máximo porque es el absoluto. Pero el mínimo o lo máximo no puede darse en lo finito. Que lo finito, venimos viendo, es siempre susceptible de más y de menos. Por lo tanto, esta materia universal no existe. Toda posibilidad es contracta. Hay que atender esa frase porque, bueno, aquí este señor no le para mientes al asunto porque está viendo la docta ignorancia. La palabra posibilidad, la palabra potencia, porque los escritos de la senectud, que ya hemos visto más o menos extensamente, son del post-est, del poder ser, del poder es toda posibilidad es contracta. Y entonces esto estaría, que no está, si uno lo lee bien, en contraposición a que Dios es la potencia absoluta. La potencia absoluta, de ahí se derivan acto y potencia aristotélicas, pero están precediendo. Nada es si no es antes, previamente, el poder ser. Bueno, toda posibilidad es contracta. El paso de la unidad a la pluralidad es dado para la concepción platónica por el alma del mundo, la tesis del alma del mundo, tan prestigiosa también en el romanticismo, explicación intermedia del ejemplar único divino en una pluralidad de formas que a su vez contraían a los individuos concretos. Esta teoría platónica es rechazada por Nicolás de Cusa. Dios ejemplifica las cosas sin el alma del mundo. La identidad de la idea divina es el ejemplar único de la diversidad de las cosas. Y el nexo unitivo procede del movimiento de las esferas. Para Cusa no tiene fundamento esta concepción de los antiguos porque el movimiento máximo, en primer lugar, se identifica con el mínimo, es decir, con la quietud. Y en segundo lugar, no tiene objeto de hablar de movimiento en torno de un centro ni de movimientos circulares, porque el universo, que es limitado, no tiene un centro preciso, siendo Dios su centro y su circunferencia. Al enjuiciar este aspecto de la obra de Nicolás de Cusa, cuando se lo acusa de panteísta, es exigible que se parta de los supuestos de los que él partió. No es dable el panteísmo, si estos se tienen en cuenta, porque Nicolás de Cusa, en última instancia, es incomprensible, dice Nicolás de Cusa, cómo Dios está en el mundo o cómo el mundo está Dios. Pero él no está intentando, como hizo Hegel, hacer un sistema rigurosamente racional, sino lo que está diciendo, hay que superar las contradicciones, las limitaciones de la contradicción, asomándose al misterio que es intraducible en términos lógicos. Y terminemos con el tercer libro, en este resumen al galope de la docta ignorancia, que es el libro sobre Jesucristo. La docta ignorancia, en el tercer libro, trata del máximo absoluto y contracto a la vez. Es Jesucristo, Dios y hombre. El hecho de que un ser pueda ser Dios y hombre es incomprensible. Y esto pone el problema en la vida de la docta ignorancia. Lo evidente es que una criatura máxima no puede subsistir en el universo sino en Dios. Después se considera qué especie de ser sería el más apto para asumir la maximidad. Bien, antes de pasar al idiota de Sapientia, les voy a mencionar dos textos que están en la bibliografía y que vamos a tratar de ver hasta donde lleguemos hoy, pero ustedes tienen la obligación de leerlos. Uno es este, que es uno de los textos últimos de Nicolás de Cusa, que se llama Acerca de lo no otro, o de la definición que todo define, de Li non aliud. Este texto está preparado, la introducción la hace Jorge Maqueta y Klaus Reinhardt. Klaus Reinhardt es el director alemán del Instituto de Investigaciones Cusanas. Y Maqueta es uno de los mayores intérpretes, junto con Claudia D'Amico, de un círculo de Nicolás de Cusa en la Argentina. Y han hecho una maravillosa edición y traducción de los libros que ustedes ya tienen en PDF o los conocen, porque los estaba exponiendo también Fabián. Y este es un libro fundamentalmente quizás el de más alto vuelo especulativo. Pero hay otro también, hecho también como compiladora por Claudia D'Amico, que es un texto maravilloso, que se llama Todo y nada de todo.
selección de textos del neoplatonismo latino medieval, donde van a encontrar, entre otros, hermosos artículos y antología de textos de Dionisio Areopagita, de Meister Eckhart, de Nicolás de Cusa. Yo voy a tratar de exponerles porque además en este artículo que hace José González Ríos, que es del equipo de los cusanos argentinos, pone un sermón, que es el sermón 216, que es todo un resumen extraordinario de Nicolás de Cusa, de todo esto que estamos diciendo ahora, porque se pregunta ahí, ¿dónde está quien ha nacido rey de los judíos? Es una homilía, que da el 6 de enero de 1456, que resume todo Nicolás de Cusa. Entonces, eso es hacia donde apuntamos, y si no llegamos, ustedes llegarán leyéndolos y con toda la asistencia nuestra para hacerlo. Bien. Veamos ahora la introducción de este libro, que se llama Nicolás de Cusa, un ignorante discurre acerca de la sabiduría, idiota de sapientia, traducción, introducción y notas de Jorge Maqueta y Claudia D'Amico. Un hermoso libro publicado por Eudeva. Todos estos se pueden conseguir y si no lo consiguen, se los ofrecemos, y si no ofrecemos, mejor algún experto en informática que saque el PDF. Yo no soy experto en eso. Introduce este texto con la vigencia del pensar cusano. Nicolás de Cusa nace en 1401, muere en 1464, y es el representante arquetípico del naciente humanismo renacentista. Ya toda una definición. El naciente humanismo renacentista. Pero es un pensador sugestivo que llega con su vigencia y su importancia hasta nuestros días. Y eso encarna y explica esa máxima clásica, historia magistre vitae, la historia es maestra de la vida. Tenemos que ir al magisterio cusano para aprender a vivir nuestra vida del siglo XXI. Ahora, ¿qué sentido tiene para el hombre de hoy la preocupación para el saber? ¿A quién le importa la sabiduría hoy? No solo la sabiduría en general, sino la única sabiduría, la sabiduría del amor. ¿A quién le importa? Dice el poeta T.S. Eliot en el poema La Roca, ¿dónde quedó el conocimiento perdido en información? ¿Dónde quedó la sabiduría perdida en el conocimiento? Porque nosotros estamos a un golpe de dedo para la Wikipedia, Google, para tener toda la información habida y por haber a lo largo de los siglos. Y un aluvión de informaciones no nos hace, en lo más mínimo, conocedores. Y supongamos que somos conocedores de todo el conocimiento habido y por haber, y de que somos capaces de llegar a eso. Ese inmenso conocimiento enciclopédico y mediático y con sistemas binarios, lo que quieran, no es nada respecto de la sabiduría. La sabiduría es lo único que vale. Entonces, eso es lo que el hombre busca y debe buscar. ¿Quién busca sabiduría? ¿Estudiando odontología o estudiando pediatría o estudiando para maestro herrero o estudiando para plomero o estudiando para lo que sea, capacitándose para lo que sea? Hay que distinguir entre información y formación. Entre entrenamiento y práctica, esa es la información, y la formación es la educación. La información es Ausbildung y la formación es Bildung en alemán. Bildung es la formación, es la cultura. Y la Ausbildung, yo puedo ejercitar y entrenar a un perro o a un delfín o a un mono a que tecleen una máquina. El perro no, pero el mono sí. Pero eso es instrucción. La instrucción es la manipulación educativa de la que está impregnada toda la tragedia educativa a lo largo y a lo ancho del planeta hoy. No hay sabiduría. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué sentido tiene para el hombre la preocupación por la sabiduría? ¿Cuál es el trasfondo subyacente a todo esto? ¿Lo que está a nuestra vista o lo que no está a nuestra vista, que es lo más importante?
Lo invisible es lo más importante. No solo por el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, es que lo invisible es esencial. No habría nada visible sin lo invisible. Y a lo invisible solo accedo por la sabiduría, saber oír, saber ver, saber tocar. Hay que aprender a saborear lo que veo, lo que toco, lo que oigo. Y en este planteo de Nicolás de Cusa reconocemos la contemporaneidad de su pensamiento y se nos hace patente nuestra propia crisis, la perenne pregunta por la sabiduría. Ponernos en marcha en esta búsqueda. Y uno entra a la facultad de filosofía y le empiezan a decir la burrada esa de que la filosofía es el amor a la sabiduría. ¡Error! La filosofía, en el buen sentido, es docta ignorancia, y si no, no es verdadera filosofía. Por eso no distingue entre filosofía y teología, Nicolás de Cusa. Tenemos que ponernos en marcha a la búsqueda, es el camino a la verdad. No es verdad y método, no es verdad y camino, el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, soy yo, el camino, la verdad y la vida, y hay que ponerse en camino a la verdad, camino a la vida, y con claridad pedagógica, Nicolás de Cusa desarrolla los pasos que conducen a la respuesta de cómo tenemos que buscar la sabiduría. Él es testigo del desmoronamiento catastrófico que está sufriendo la arquitectura teológico-filosófica de la escolástica. Él nace al comienzo del siglo XV. En el medio está el siglo XIV, bomba atómica respecto de cómo se va a desmoronar el castillo, la catedral gótica de Tomás de Aquino y de todos los demás. Es el desmoronamiento de la arquitectónica sabiduría construida en el apogeo medieval y participa en el surgimiento desafiante de las matemáticas y de los experimentos en los promisorios inicios del humanismo. No es una casualidad que Leonardo da Vinci estudiara a Nicolás de Cusa, que Copérnico leyera a Nicolás de Cusa. Copérnico, Leonardo, Tycho Brahe, todos los genios, Descartes, están conociendo a Nicolás de Cusa. Y Nicolás de Cusa está diciendo, seamos idiotas en el buen sentido. El idiota que sabe que no sabe nada, pero eso ya lo sabe ciertamente. Entonces hay que hacer una meditación para descubrir la realidad, la clave de la realidad en la que estamos viviendo. En los orígenes y en la formación de Nicolás de Cusa, Nicolás prefirió llamarse desde 1430, cuando tenía 30 años, Nicolaus von Kues o Nicolaus Treverensis. El nombre era Krebs, que como le decía, Krebs, que es cáncer, que nace en 1401. Algunos asignaron tempranamente y legendariamente algo que hoy los estudiosos del cusano lo ponen en crítica, de que él formó parte de los Hermanos de la Vida Común. Los Hermanos de la Vida Común son fundados por Gerhard Grote, y a esa escuela fueron Erasmo de Rotterdam, fue presuntamente Nicolás de Cusa, fue Martín Lutero, porque era el inicio, era uno de los puntales Tomás Kempis de la imitación de Cristo, era el inicio de la devotio moderna. Era la vuelta hacia la espiritualidad en contra del fariseísmo y el exteriorismo y el ritualismo de esa Roma corrupta e infecta que estaba dominando la iglesia, entre comillas. Bien, de todas formas, aunque no hubiese ido, los efectos de los Hermanos de la Vida Común impactan sobre la vida de Nicolás de Cusa, que él está en sintonía con esa atmósfera del camino de la interioridad y de la fruición mística de la verdad. Fruición mística de la verdad. Amor Intellectualis Dei dirá después, Spinoza en un sentido totalmente diferente al de Nicolás de Cusa, pero aquí está, fruición mística de la verdad, saborear la verdad. Lo que no es verdad es... A los 15 años ingresa a Heidelberg y ahí es discípulo de Marsilio de Ingen, que es el director del célebre centro nominalista
porque Marsilio de Ingen es un discípulo directo de Guillermo de Ockham. Y eso le da el contacto con la Vita Nuova, que es una nueva forma de entender el lenguaje, una nueva forma de entender la política, una nueva forma de entender la fe. Esa es la Via Nova. Y es el advenimiento de grandes acontecimientos teológicos políticos, que es la trama teológica en la que nos somete la cuestión del conciliarismo, el papismo, etcétera, de la que toma alternativamente parte Nicolás de Cusa, porque empieza con Padua, con Ockham, etcétera, del lado del emperador y del concilio por encima del papa, y después se pasa para el lado de los papistas, por cosas que ya lo hemos explicado y pueden seguir estudiando porque son interesantísimas. El concilio de Constanza, el concilio de Coblenza, etcétera, que son el polvorín histórico-político que hay ahí. Entre otras cosas, la vida del señor Nicolás de Cusa, para los que están aterrorizados por el coronavirus, es el siglo de la peste negra, en el que muere la tercera parte de la población europea. No muere 1,2% o 0,8%, que es la letalidad del coronavirus. Para que no seamos tan miradores de la pelusa que tenemos en el ombligo cronocéntrico nosotros y creamos que somos los peores de todo, que estamos en el peor momento. Estos tipos están escribiendo estas obras en ese contexto de guerras contra los turcos, de guerras entre los cristianos orientales y los occidentales, y eso es el fruto intelectual, místico, teológico, político, de diálogo interreligioso que tiene Nicolás de Cusa. Es una maravilla leer y releer esta gente para aprender a ser menos idiota en el sentido literal que le damos y ser más idiota en el sentido que Nicolás de Cusa le da. Y él se convierte en doctor de los decretos, o sea, primero tiene el doctorado en Derecho, por decirlo así, y desde eso hace su carrera diplomática, que es impresionante, la carrera diplomática que tiene él. Y se va hasta Constantinopla, de vuelta del viaje en barquito de Constantinopla, tiene la iluminación esta de la docta ignorancia, pero después pasa a Colonia, y en Colonia tiene los estudios de teología y filosofía en la escuela de Alberto Magno, de los dominicos, y es otra revelación. Y en el interín se le cuela lo de Raimundo Lulio, lo de Dionisio Areopagita y todo lo que les vengo diciendo. Y él tiene en el año 1432 participación en el concilio de Basilea y tiene un benefactor que es Ulrich de Manderschied. Y ahí escribe en 1433 de Concordia Católica. Es un escrito extraordinario para mostrar que teníamos que superar y unificar lo de Oriente y Occidente. Y hoy rebuznamos toda la cansada que rebuznamos de que no hay que ser orientalista, que hay que ser occidentalista, o que no hay que ser occidentalista, hay que ser orientalista, todo lo que están diciendo, bueno, hay que ser de la New Age o que no hay que ser de la New Age. Estupideces que están detrás de la imbecilidad que hay de no conocer las cosas en su contexto y saber qué es lo que está demandando los signos de los tiempos. Ahí demandaba la reconciliación. Fracasó en todo lo que políticamente trató de hacer, teológicamente trató de hacer. Fracasó, pero dejó el testimonio, el legado de obras maravillosas de amplitud, de mente y de corazón para resolver los problemas de su tiempo, que son los problemas de nuestro tiempo. Él fue amigo de personajes que se convirtieron en papas. El paso del conciliarismo al papismo es el paso cuando asume un papa, Eugenio IV, y él, Julián Cesarini, que era el presidente del concilio, de los conciliaristas estos, decía que era el Hércules de los eugenistas, le decía Nicolás de Cusa, por su defensa del papa Eugenio IV. La actividad diplomática lo lleva a preocuparse por la unión de las iglesias de Oriente y Occidente. Y en el concilio de Florencia, que en 1437, tiene 36 años, ya es cardenal y es mano derecha de su amigo, el Papa Nicolás V. Ahí es papista. 1448, Nicolás V lo designa para que sea el supervisor en Alemania y en Bohemia en 1450 y lo pone al cargo de la diócesis de Brixen, que se enfrenta duramente con el duque Segismundo,
porque no eran cuestión de discusiones teológicas de laboratorio o de aula o de cátedra. Lo mandaban a matar. El Segismundo lo mandaba a matar a Nicolás de Cusa y él entonces huye hacia Roma en 1457. 2 años más tarde es nombrado vicario general de asuntos temporales por Pío II y fallece en Todi en 1464. Camino hacia otra misión apostólica. Él que venía de hablar de estas concordias, no solo de las católicas, sino también con los turcos, el Papa dice, vení, acompáñame, vamos a hacer una cruzada contra los turcos. En camino hacia la cruzada contra los turcos, en 1464 muere y 2 años después muere el mismo Pío II. Todo esto en la trama político-teológica, histórica, que da contexto a la profunda inquisición metafísica y espiritual, centrada en este tema, que se lo he dicho una y mil veces, la cuestión de lo uno y lo múltiple, de la identidad y la diferencia, de la coincidencia de los opuestos, de eso uno y de eso múltiple. Porque lo múltiple es un despliegue del uno, y el uno es una coimplicación de lo múltiple. Lo uno y lo múltiple. De lo que se trata es de recuperar la unidad profunda sobre las divergencias, las grietas, decimos nosotros, que parecen insuperables. Y esta profunda coherencia se muestra con gran lucidez en su proclamación de la docta ignorancia. Veamos qué es el ignorante, el idiota. En realidad, para nosotros decir ignorante no es lo mismo que decir idiota, porque nosotros nos hacemos los más griegos. Idiota es un término técnico, filosófico griego. Idiotés es el que está ocupado de sus propias cosas y que no está interesado ni ocupado ni preocupado por lo público, por la polis, por lo político. El idiota es lo contrario del polités. Aquí se lo usa en un sentido mucho más sutil y profundo, e irónico también. El idiota es el ignorante. En 1450, que es un año importantísimo para la Europa cristiana, es el año del jubileo en Roma. El flamante papa humanista Nicolás V llama a la enmienda de las costumbres y a la renovación espiritual de toda la cristiandad. La unidad de la iglesia parece finalmente reconquistada. Y 1450 es un año importantísimo también para Nicolás de Cusa, que se encuentra en pleno ejercicio de su cardenalato, después de una década a favor de la causa pontifical o pontificial. Y él está bregando y luchando siempre por la unidad. Y hay que ganar esta unidad bajo los auspicios y los signos de esta nueva Roma humanista. Y él, en esta tarea como cardenal y asesor del Papa, visita más de 50 ciudades y 25 conventos, llevando en su equipaje El idiota de Sapientia, texto que despierta un enorme interés entre aquellos que impulsaban las reformas de la espiritualidad de las órdenes monásticas. La de la sabiduría eterna es la cuestión. La búsqueda interior es la cuestión. La del espíritu humano y sus posibilidades en tanto vía o camino de imagen de Dios. La del conocimiento empírico y su carácter conjetural en relación con la precisión y la definición absolutas. Esto, lo no otro, o la definición que todo define. Tendremos que decir algunas cosas, y si no las tendrán que ver y nos consultan, sobre la definición y el concepto, la definición que todo define. Bien, 1463, un año antes de morir, escribe De Venatione Sapientiae, significa de la casa de la sabiduría, el camino místico filosófico implicado en esta búsqueda, de Visione Dei, de 1453, de Berilo, todo el mismo tema, 1458, ciertos conceptos teóricos como la coincidencia de acto y potencia, de Possest, texto fundamental que glosamos largamente la clase pasada, de 1460, son los de Senectute, los textos de Senectute. El problema de la Trinidad y el principio constitutivo de todo lo real, en un texto de 1459 que se llama De Principio, de Non Aliud, de
de 1462, que estuvo perdido, y estuvo perdido hasta el siglo XVIII, y recién se descubre a mediados del siglo XX en unas actas de Toledo, este texto, una segunda versión de este texto, que es de una riqueza impresionante. Y así hay otros aparentemente diversos, como el de Pace Fidei, que es de 1453, de Cribatio Alcorani, algo que ya había iniciado Ramón Lull sobre el tema del Corán y del Islam, que es de 1461, o problemas referentes al cosmos. Vamos entonces a los diálogos acerca de la sabiduría. Contrapuesto a la ciencia de este mundo, hay un deseo infinito de la verdad con mayúscula en el espíritu humano. Y hay una reiteración cusana del principio de la docta ignorancia. El deseo natural que aspira a la sabiduría eterna. Y hay una formulación negativa acerca de la posibilidad de acceder al absoluto. Los escolásticos decían, si comprehendit non es Deus, si lo comprendes no es Dios. Por eso él propone un modo de alcanzar lo inalcanzable. Hay que alcanzar lo inalcanzable inalcanzablemente, dice Nicolás de Cusa. Y es inválido para acceder al acceso al absoluto intentar una vía crítica, como intentará después el señor Kant. Si yo hago la vía crítica, ¿dónde llego? Al agnosticismo. Y no hay que llegar al agnosticismo, hay que llegar a la docta ignorancia para poder llegar a la no alcanzable nunca verdad del uno, del absoluto, de Dios. Bien, ¿de qué se trata esto? Si la filosofía ha nacido por el concepto con el señor, el benemérito Sócrates, y se ha consumado el periplo conceptualista con el señor Hegel y su lógica del concepto como síntesis dialéctica de la lógica del ser y de la esencia, aquí, en medio de estos dos, está Nicolás de Cusa, que dice que hay que concebir inconcebiblemente. Y bueno, si nos juegan con esas palabras, estamos perdidos, dicen Sócrates y Hegel. Sí, están perdidos, porque están equivocados. Están equivocados de medio a medio. Es imposible concebir inconcebiblemente, me dicen con la lógica binaria. Entonces, cambiemos la lógica dialéctica, dice Hegel, y está equivocadísimo Hegel, recontra equivocado, porque no se puede concebir a Dios, el concepto de Dios, porque Hegel tiene la soberbia gnóstica de que el ojo con que Dios me ve y el ojo con que yo le veo son uno y el mismo ojo, y entonces el periplo de la fenomenología del espíritu es el saberse a sí mismo, es el despliegue del espíritu absoluto. Y el espíritu absoluto, por síntesis dialéctica, llega a un momento en que llega a saberse absolutamente. ¿Así? ¿Cómo es eso? Que yo voy a llegar a saberme absolutamente. Porque la dialéctica es entre el espíritu absoluto y tenemos abajo el espíritu singular y en la mediación los espíritus particulares. Y entonces, pensar a Dios o pensar de Dios, así en la tierra como en el cielo, eso es lo que está diciendo Hegel. Y está equivocado, porque nosotros no somos Dios, no fuimos Dios, ni seremos Dios en sentido absoluto, por naturaleza. Lo seremos y podemos divinizarnos por participación, dice Eckhart, y está pensando Cusa. Pero es muy distinto a lo que está diciendo el buen Sócrates y el buen Hegel. Ahora, volvemos una y otra vez a la cuestión de lo uno y lo múltiple. La naturaleza es el libro que Dios ha escrito con su propia mano y allí puede hallarse el principio de la sabiduría que confiere unidad y sustento a todas y cada una de las cosas. El libro del mundo es complementario de otra revelación. Hay una única fuente de verdad insondable, única, y esa es Dios, y de ella proviene también el dato de la fe. Y aquí, y así, se incluye el tema trinitario. Pero no es el tema trinitario como consumación de la filosofía dialéctica, que es lo que hace Hegel secularizando la Trinidad, sino es el tema trinitario que es teológico y filosófico al mismo tiempo. Es la Trinidad divina, es
la Trinidad económica y la Trinidad inmanente, o sea, la Trinidad al interior de la Santísima Trinidad y su conexión y procesión de las tres personas divinas, y la Trinidad ad extra en la creación. Toda la creación es una creación de tipo trinitario. El libro del mundo, entonces, por muy experto y sagaz que yo sea, no me permite decodificar y descifrar la verdad de las verdades, el principio de los principios, sino que es una aproximación asintótica, sin fin, conjetural, hacia ese primer principio, por la docta ignorancia, con la inclusión del tema trinitario. Cada una de las cosas que hay en el mundo constituyen explicitación o despliegue de aquel máximo absoluto e infinito que es uno y trino. El verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, es la forma complicante. Hay una eterna sabiduría que es el verbo de Dios, forma complicante de todo lo que es, y a la vez es el principio de sabiduría que se haya desplegado en todo lo real. De allí que en un mercado, un pobre idiota, ignorante por completo, nos desoculte el sentido de lo absoluto y nos traslade con él a la infinitud. En una primera reflexión aparece lo que podríamos denominar una reflexión acerca del alcance semántico de nuestro lenguaje sobre Dios. Y hay tres teologías: la teología afirmativa, la negativa y la superlativa. El camino, empero, no se recorre con apoyo en la analogía ni en la analéctica, como decía algún alumno en una tesis de filosofía. No entienden nada de lo que dicen. Dice analéctica. La analéctica la inventa un reaccionario muy capaz alemán que se llama Bernhard Lackebrink, y la toman dos teólogos y filósofos, alguno más capaz que el otro, unos Canones y otros Dussel, y dicen unas burradas. Dussel se hace el teólogo de la liberación marxista y usa la analéctica, y él tiene libros sobre Hegel y todas esas cosas, y Scannone usa la analéctica, pero él sabe de dónde viene. Y uno parte de esas idealizaciones hegeliano-marxistas para la teología de la liberación, y el otro parte de Levinas, Scannone. Entonces, la analéctica es una estupidez y yo no sé de qué estoy hablando. Y no saben de qué están hablando y lo ponen en una tesis de licenciatura en filosofía. Es una vergüenza escandalosa, pero bueno, esa es la universidad, facultad de filosofía que nosotros tenemos. Hablan de lo que no saben impunemente, además, porque además hay que aprobarlo, pobres chicos o chicas. Los conceptos reflejan una realidad, pero la realidad no es absoluta. Yo no tengo concepto de Dios, no lo puedo tener. Lo único que puedo tener de Dios es docta ignorancia. Eso es lo que tiene el necio. Bien, no vamos a tener tiempo de ver este, pero sí este. Todo y nada de todo. Está en la bibliografía, lean, estudien, pregunten. Nicolás de Cusa te hace una contextualización, este chico, José González Ríos, que es un doctorando de Buenos Aires, no sé si ya se ha tenido su doctorado, que trabaja en el grupo de los cusanos, y dice: las primeras décadas del siglo XV transcurre la vida de Nicolás de Cusa. ¿Pero qué hay ahí? Occidente asiste a la devastación que diseminaba la epidemia de la peste negra, que habría de acabar con un tercio de la población europea. Se daba inicio a la guerra de 100 años, que va de 1337 a 1453, entre Francia e Inglaterra, con la finalidad de dirimir los dominios de los feudos ingleses en tierras francesas. Y con el asesinato en Anagni, en 1303, del Papa Bonifacio VIII. ¿Se acuerdan de Dante Alighieri y la Divina Comedia? El Papa Bonifacio VIII era el enemigo más cordial que tenía Dante Alighieri. Lo asesinan a ese asesino criminal y ladrón, etcétera, que es Bonifacio VIII, por orden de Felipe IV de Francia, que no son bebé de pecho tampoco, a los que lo asesinan. Tiene lugar un síntoma decisivo, sí, del resquebrajamiento de la Iglesia cristiana, el cual se agravaría con el llamado cisma de Occidente, Oriente-Occidente, Bizancio, las escuelas, las iglesias ortodoxas por un lado y las iglesias católicas por otro lado. Es un cisma gravísimo. Y no van a querer creer ustedes el Coma Johanneum.
Una coma en los escritos de Juan es lo que divide para saber si son de Oriente o de Occidente. Una cuestión teológica sintáctica, por decirlo así. Por supuesto, detrás de la coma hay mucho más que la coma. Pero eso es el cisma que está en el contexto de lo que está viviendo Nicolás de Cusa, jovencito, y lo mandan para mediar con los de Oriente y para unir. Lo que él quiere hacer es unir, con fervor juvenil, quiere unir Oriente con Occidente. Qué bueno hubiese sido, pero no podemos jugar al contrafáctico si lo hubiese logrado. Desgraciadamente no lo logró. Ahora, el Imperio Romano de Oriente cae en manos de los turcos en 1453. Ahí se dice que es una de las fechas del fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad. La otra es 1492 con Colón, etcétera, o la invención de la imprenta antes. Pero 1453 es un año no mirable, sino espantoso para los destinos que va a tener la historia. Ahora, desde el punto de vista teológico y religioso, como consecuencia de ese derrumbe al interior, esa implosión de la iglesia cristiana, hay una proliferación de voces en contra de la intolerancia, en contra de la persecución religiosa. ¿Y en qué termina eso? En que los mandan a la hoguera a los que protestaban. Y son víctimas de esta persecución e intolerancia diversos pensadores. Uno de ellos es Johann Wycliffe, que nace en 1324 y muere en 1387. Y el otro es Juan Hus, un checo, nace en 1373 y muere en 1415. En 1415 tiene 14 años, Nicolás de Cusa, pero todos son cimientos del contexto histórico en el que él va a empezar a pensar y a trabajar, a predicar y a hacer su apostolado intelectual y práctico y político. Ese es el círculo histórico en el que él nace en 1401 en Cusa, un hermoso y paradisíaco paisaje al lado del río Mosela, escarpando las viñas en las colinas, etc. Va a eso que es los hermanos de la vida común, que no se cuenta con certeza que sea así, pero sí está en la atmósfera de la devoción moderna. Y estudia las artes liberales, va a Padua, el derecho, va a Heidelberg, va a Colonia, con todo eso que ya hemos dicho, y él está oscilando entre la vía nueva o moderna, que viene desde el ocamismo, etcétera, y la vía antigua. La vía antigua es lo que ve con los dominicos de Alberto Magno en Colonia. Entonces, él se incorpora en 1432 al Concilio de Basilea, está en la comisión conciliar para tratar el retorno de los bohemios, los de Hus, al seno de la iglesia, y hay un proyecto de unión entre Iglesia de Oriente y Occidente, y él se encarama en esa lucha, en esa cruzada por la unión, y en 1450 emprende distintas embajadas con enviado papal por el anhelo de alcanzar la recomposición de la cristiandad ante el inminente avance de los turcos. Paradójicamente, estando en camino hacia el encuentro de Pío II, que era su amigo y papa, lo está esperando en el puerto de Ancona, y él con la flota veneciana para hacer la cruzada antiturca, y muere en Todi el 11 de agosto. Y 3 días va a fallecer también Pío II. O sea, nace muerta la cruzada contra los turcos. Pero no está muerta, sino que está viva el intento de conciliación y concordia de Nicolás de Cusa. A él lo critican no lo empezó a criticar ahora, por panteísta. Le critican la docta ignorancia, y un señor que se llama Juan Wenck le formula de ignota literatura en 1442, y en 1449, 7 años después, hace Nicolás de Cusa la apología de la docta ignorancia, y muestra ahí el fuerte y decisivo influjo que ejercen sobre él las obras de Dionisio Areopagita. Él creía que era del siglo I, contemporáneo de San Pablo, a quien Nicolás considera a un maestro de Proclo. De Principio y de Non Aliud es, entre otras obras, del 459 a 1462, la mejor expresión de esos influjos. Pero hay varios comentaristas de Dionisio que han calado hondo en la forma mentis de Nicolás de Cusa. Uno es Máximo el Confesor, otro es Hugo de San Víctor, otro es Roberto Grosseteste, otro es Juan Escoto Eriúgena,
el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a dar también en Metafísica Medieval, y otros el alto conocimiento que posee de los textos del maestro Eckhart. Por eso, no solo escuchen lo que les va a subir César de Dionisio Areopagita, sino que vuelvan a escuchar las clases, todas las clases que puedan, y sería bueno que escuchen a todas del maestro Eckhart, porque hay unas de esas clases en particular que son los comentarios al prólogo del Evangelio de San Juan, que da Eckhart, que son centrales para el texto de este sermón de 1456, de enero del 456 de Cusa. Bien, en 1428 a 1430 tiene una prédica que comienza con "en el principio era el verbo", y Nicolás señala la constitutiva finitud de toda tendencia intelectual. Y hay que ir a lo infinito sin pretender apelar a lo finito. Yo no puedo llegar a la inmediatez del absoluto como pretende Hegel por la determinación de lo finito. De lo finito a lo infinito, dice Cusa, no hay proporción. Yo no puedo llegar por 1000 o 1.000.000 o 1.000.000.000 o 1.000.000.000.000 o 1 tera de teras finitas al infinito. Son de distinto orden, son inconmensurables, porque uno es infinito y el otro es finito, precisamente. La coincidencia de los opuestos es lo único que me permite llegar sin llegar a ese uno y absoluto. Coincidencia oppositorum es como el principio simple en sí mismo que coimplica todo lo creado. Y están los textos de Conjeturis, etcétera, que abonan esto, a la luz de la propuesta neoplatónica de 4 unidades conjeturales. El cusano presenta la concepción del principio primero, en la primera, en carácter simple y absoluto, como una instancia anterior a la coincidencia de los opuestos, la cual se inscribe en la segunda unidad, segunda conjetura, la del intelecto, que es a su vez complicación y principio de la tercera, y la tercera es la razón. Entonces tengo principio, intelecto, razón, 3 conjeturas, unidad de la razón que al mismo tiempo se despliega o explica en la 4ª y última unidad, el modo conjetural de concebir el cuerpo sólido. Esos 4 pasos de la conjetura nos hubiesen ahorrado todos los dolores de cabeza y errores metafísicos y físicos que ha iniciado el señor Renato Descartes. El señor Renato Descartes, que era un angelista de la intelección, de la intuición intelectual con su cogito, ha inventado que la única cosa que a ciencia cierta que podemos conocer de forma clara y distinta, siguiendo un método riguroso, es la res extensa. Aquí la res extensa, que es el mundo exterior, es la 4ª conjetura, que depende de la razón, que depende del intelecto, que depende del principio. Así, se lo estoy condensando brutamente, pero suficientemente para ver todo lo que hay de llegar de esto, de 1445 a 1453, con esta visión mística de Dios, de visione Dei. Pero aún se discute si se trata de una evolución de las conjeturas a la visión de Dios, o se trata de un despliegue de la viva imagen de Dios, que es el intelecto humano, que está presente de igual modo o análogo modo en el primer Cusa y en el último Cusa. Un hombre que es concebido como una viva imagen de Dios. Eso es el idiota. El idiota que está en el mercado viendo las cosas como son, al modo de un idiota que sabe que no sabe. Porque los que creen, como análogamente hacía el buen Sócrates, que le iba preguntando a la gente qué es la valentía, qué es la justicia, qué es la belleza, y todos creían que sabían, la docta ignorancia la está inaugurando filosóficamente en Sócrates y filosófico, teológico, cristianamente Nicolás de Cusa, con todos estos antecedentes que les vengo diciendo. Porque el idiota es como una especie de segundo Dios, un segundo Dios que busca comprender de modo incomprensible, a través de distintas perspectivas conjeturales, aquel principio primero del cual todo procede y hacia el cual todo retorna. Ahí Nicolás busca comprender el sentido de estas palabras
siguiendo ¿qué? El comentario a Juan del maestro Eckhart. Por favor, escuchen las clases de Eckhart, que la tienen que escuchar para el módulo anterior y que la tienen que escuchar para este, para entender esto que les voy a glosar también a campo traviesa. Porque Dios es el lugar de todas las cosas, es el lugar absoluto donde acontece la coincidencia de principio y fin. Por tanto, la esencia de la que todo procede y hacia la que todo retorna, exitus reditus, principio neoplatónico, sale de Dios y vuelve a Dios. Y por tanto, la esencia de la que todo procede y hacia la que todo retorna, para allí finalmente reposar, la quietud. La quietud es la quinta esencia de todo movimiento. Todo movimiento reposa en el reposo absoluto, que es la quietud. Ahora, es principio y fin del tiempo, y por tanto eternidad, que es ahora presencia. Aquí vamos a agarrarlo al ser y tiempo de Heidegger y lo va a destrozar Nicolás de Cusa. Aban la letra. Porque el ser del tiempo es el ser del presente, el ser de la eternidad. Vuelvan a escuchar la clase de Dillinger, la ola es el mar. La ola es el mar. El éxtasis temporal no es nada, porque el ayer no existe y el mañana no existe. Por eso dice, es principio y fin del tiempo. Por tanto, es eternidad, ahora o presencia. Es principio y fin del movimiento y por tanto, quietud. En el segundo sentido, de un modo interrogativo, también siguiendo la propuesta eckartiana, interroga por el lugar. ¿Dónde está quien ha nacido? Si todos los que nacemos, nacemos en el tiempo y la existencia, pero somos creados desde la eternidad. Si la eternidad es nuestra patria única, nuestra existencia temporal, con todas las angustias existenciales que ustedes quieren, es nada. Porque estamos desde la eternidad creados en Cristo y para la eternidad. Entonces, Eckhart dice, no podemos contestar dónde está quien ha nacido, porque su magnitud no tiene término y no está localizado en algún lugar. Y según el maestro Eckhart, mejor podemos ver dónde no es. No es, ya que Dios es el mismo ser pleno. Ipsum esse plenum, del cual todas las cosas reciben para ser. De allí que es la forma de las formas, forma formarum, de todas las formas de las cosas que son. La forma es la esencia. Dios es en todo y nada de todo. Dios es en todo y nada de todo. Es la distinción entre creador y criatura. Por eso, todo y nada de todo. Dios es en todo, y eso también es neoplatónico, pero asumido e incorporado por el cristianismo. Dios es en todo y nada de todo, tal como lo expresa aquel postulado neoplatónico según el cual Dios es en todas las cosas y en ninguna. Y ahora, en los minutitos que nos quedan, veamos el sermón 216, que él da el 6 de enero de 1456 en Brixen, cuando es obispo. ¿Dónde está quien ha nacido rey de los judíos? Sigue, dice explícitamente el comentario a Juan del maestro Eckhart. Aquel rey quien ha nacido es Dios, que es el lugar de todas las cosas. Y todos los sabios vieron que Dios es lugar. Todas las cosas son en la quietud y fuera de su lugar son en la inquietud. No son en el lugar hacia el cual tienden. Todas las cosas regresan, reditus, también al lugar de donde procedieron. En efecto, fuera de su lugar todas las cosas son inquietas y tienden todas hacia su lugar. Hay un límite de nuestro débil concepto. Por eso en el Apocalipsis de Juan se afirma que la palabra de Dios dice: yo soy alfa y omega, principio y fin, pero fin, reposo y bien son lo mismo. Dios es el lugar del alma. Dios es de quien todas las cosas reciben para que sean. El ser es hacia lo que todas las cosas son llamadas para que sean. No apetecen sino para que sean donde reposan. El ser, que es el principio de todas las cosas que son, es el lugar o el reposo de todas las cosas. Y después veamos el tiempo. El lugar del tiempo es la eternidad, o bien el ahora, o la presencia. Y el lugar del movimiento es la quietud. Y el lugar del número es la unidad. Es una excelente condensación y compendio de todo Nicolás de Cusa, esto que están escuchando. Es una homilía, una prédica.
¿Qué parece haber en el tiempo sino la presencia? Fluye el tiempo y su flujo no es sino desde el ser hacia el ser. Este ser es presencia o ahora, así como se dice que del único tiempo tenemos el ahora, del único tiempo no hay muchos ahora, sino uno tan solo. El ahora a partir del cual y hacia el cual fluye todo tiempo es la esencia o el ser del tiempo. El ser del tiempo es el ahora, no es el antes, no es el después, no es el ayer, no es el mañana, es el ahora, el nunc stans, el instante presente. Es el único tiempo, porque eso es la eternidad que se da en cada instante. La esencia o ser del tiempo que llamamos hoy, o eternidad o conjuntiva, o ahora o conjuntiva, porque siempre es de modo inmóvil, en el cual es el ser del tiempo. El ser mismo es el ser del tiempo y es Dios eterno, quien es su eternidad, pues llamamos eternidad al principio y al fin de su mismo ser. Del mismo modo, cuando hablamos acerca del número, antes lo ha dicho del movimiento, la quietud es la esencia del movimiento, y el número no es encontrado otro ser del número que el uno, ni hay muchos unos, sino que el uno es único. Por tanto, la unidad, que es también entidad o esencia, es única, es principio y fin y lugar de todos los entes. Dios, en cuanto es esencia de todos los entes numerables, es llamado entidad o unidad o Dios uno, que es unidad. Y del mismo modo, el razonamiento, que es el movimiento racional del espíritu de la verdad hacia la verdad, no es sino la verdad. Dios es llamado verdad, ya que es la quietud o lugar de las razones raciocinantes o de los discursos intelectuales. Ahora bien, Pablo dice que en Dios somos y nos movemos, pues somos caminantes. Por consiguiente, el caminante que recorre o se mueve en el camino infinito, si se pregunta dónde está, se dice en el camino. Y si inquiere desde dónde se mueve, se dice desde el camino. Y si se pregunta hacia dónde tiende, se dice hacia el camino. Y de este modo el camino infinito se dice el lugar del caminante, y es Dios. De donde aquel camino, fuera del cual no es hallable el caminante, es el ser aquel sin principio ni fin. El caminante comienza a ser caminante en el camino, y esto nada le añade al camino infinito, ni produce alguna alteración en lo inmóvil y perpetuo del camino. Por lo cual, ten en cuenta de qué modo la palabra de Dios se dice camino. El intelecto que vive es el caminante en el camino o palabra de la vida, pues si el movimiento es vivir, el camino del movimiento es la vida. El caminante vivo tiene esto del camino vivo, por lo cual es caminante vivo. Por tanto, rectamente el Hijo de Dios es llamado camino y vida. Ten en cuenta que aquel camino, el cual es también vida, es también verdad. Pues el caminante vivo es un espíritu racional que en su movimiento tiene la viva delectación, pues sabe aquello hacia lo que tiende, pues conoce que él es en el camino de la vida. Con todo, este camino es la verdad, pues la verdad es el muy deleitable e inmortal alimento de su vida, a partir del cual tiene el mismo caminante vivo el ser, pues por este es alimentado. Así pues, el camino vivo, que es también la verdad, es la palabra de Dios, que es también Dios, y es la luz de los hombres en el camino de los que deambulan, pues el que deambula no necesita otra luz, pero el camino, que es vida y verdad, es la luz que además ilumina, y la luz es lo vivo, en tanto luz de la vida que se manifiesta a sí misma. De otro modo interrogativo, entendemos estas palabras: ¿dónde está quien ha nacido? De modo tal que los sabios que buscaron al rey niño para adorarlo, puesto que es Dios, y esta prédica era del 6 de enero, día de Epifanía, viesen que es hombre. Este que es Dios, viesen que es hombre. Por tanto, en primer lugar, preguntamos, ¿dónde está? ¿Dónde, según su divinidad, ciertamente el Dios hecho hombre? Y primeramente, sabiendo que Dios es aquel cuya magnitud no tiene término. Por otra parte, como afirma Salomón en Reyes 2, los cielos de los cielos no pueden abarcarlo, no está entonces localizarlo en algún lugar. Ahora bien, deseando indagar dónde sea, en primer lugar, señalemos de acuerdo con el maestro Eckhart que mejor podemos comprender dónde no es. Digamos que él mismo no es en algo
que encierre defecto, deformidad, lo malo, privación o negación. Pues privando y negando que sea algo, aunque también establezcan que sea algo más allá de aquello que privan o niegan, Dios es el ser pleno mismo, de cuya plenitud todas las cosas que son reciben para que sean. Pues Dios es el ser mismo, del cual ningún ser puede serle negado, así como a la blancura nada blanco puede serle negado. Por lo cual, Dios no es parte alguna del universo, sino primero y superior al universo. Donde a Dios ninguna negación o privación le conviene. Yo soy quien soy, dice Éxodo 3. Dios es en todas las cosas y en ninguna. Dios es como la forma de las formas. Así Moisés lo llama formador del cielo y de la tierra. Dios es el ser de todo ser. El ser de la unidad es el ser de todo número. Dios no es ni el cielo ni la tierra. La unidad es el principio y el fin del binario. El binario es limitado en la unidad. Dios es el principio y el fin de los universos. Esto es fin del cual no hay fin, es decir, fin infinito. Por tanto, si Dios no es sino el ser, entonces Dios, dice Eckhart, no es en el tiempo, ni en la división, ni en el continuo, o en la cantidad, ni en algo pasible de más y menos, ni en algo distinto, ni en nada creado, en cuanto es esto o aquello, ni en algo propio, aunque sea en todas las cosas, en cuanto son entes. Dios es quien es, y ser es su nombre, y es el ser mismo lo que todas las cosas apetecen. Ahora, si el ser mismo fuera de modo contracto en el cielo, esto es, en el cielo como cielo, no sería en la tierra. ¿Y la tierra de qué modo sería sin el ser? Del mismo modo es en todas las cosas y en ninguna. En todas las cosas en tanto son, y en ninguna contractamente en tanto son esto. El cielo es esto y no aquello, puesto que no es el ser absoluto mismo, sino contracto y limitado. Es en el ser del lugar, puesto que el ser del lugar es en él, y si el ser no fuese el ser de los dedos del ser, en el ser de la mano no serían, pues el dedo no es dedo separado del ser de la mano. La mano no es el dedo, pero el ser del dedo tiene el ser a partir del ser de la mano. Por tanto, el ser de la mano no es en el dedo como dedo, o en el pulgar como pulgar, o en el índice como índice, pues si el ser de la mano estuviera en el pulgar como pulgar, el índice no procedería del ser de la mano. En efecto, el ser de la mano no complicaría el ser de todos los dedos si estuviera contracto en el pulgar, de donde, como el ser de la mano puede dar el ser a todos los dedos, es incontracto respecto de cualquiera. Este ejemplo del ser de la mano te podrá ser útil traspasándolo al ser del universo, y de él a la causa de su ser, esto es, el intelecto. Como si del ser de la mano te volvieses hacia la causa de su ser, que es el principio y fin de la mano. Bien, me hubiese gustado seguir, pero ya han pasado un poquito del tiempo. No sé si tienen... ¿Aló? Sí. Esto del ser de la mano me hizo acordar a una pintura mística de Jalil Gibran, que sí la debes conocer, que es la mano con el ojo de Dios en el centro. Sí. Me hizo recordar esa pintura mística de Gibran, que era Muy bastante bueno, muy bella. ilustrativo, porque eso está resumiendo lo que es Aristóteles, que hay dos potencias espirituales cognoscitivas, el ojo y el tacto. Pero Sí, ya de eso me parece aún más maravilloso el ejemplo metafísico que está dando Nicolás de Cusa, porque es algo tan accesible a todos nosotros saber que el ser del dedo meñique no puede absorber el ser del dedo anular, ni del índice, ni del pulgar, porque todos son seres de la mano. El ser de la mano le incumbe el ser a los seres de los dedos, y no a uno en particular en desmedro del otro. Dice, si todo eso comprendemos, lo comprendemos llanamente, hagamos la analogía y el salto con el universo. El universo tiene un ser que no se lo da él a sí mismo, sino que es un ser recibido. Bien, hola Fabián, la ahora te... recomendación que ya les vengo diciendo, la bibliografía por supuesto es mucho más extensa de lo que hemos visto aquí, pero lo que hemos visto aquí es suficiente para que se animen a remangarse y a sumergirse en la bibliografía, y los tres, Fabián, César y yo, estamos dispuestos a asistirlos. Y ahora sí, una cosa que todavía no le he dicho ni a Fabián ni a César, pero se lo digo ahora para meternos en el brete a todos. La idea es que el año que viene, qué sé yo, en el primer
cuatrimestre tengamos publicado un libro con los trabajos de Metafísica 2020. Entonces que todos y cada uno de nosotros hagamos 1, 2, 3 trabajos, los que quieran, en los que la consigna sí o sí, y esto vale específica y explícitamente para los alumnos, pero también puede valer para los demás, es tomar 2 autores, o Dante Alighieri, o Cusa, o Eckhart, y Cusa, el segundo autor, o Pico de la Mirandola, que empezamos a ver el lunes que viene. Entonces sería muy bueno que este es un formato que podemos sugerir para que no sea muy extenso, no mayor de 15 páginas, interlineado 1.5, vayamos haciendo trabajo y los presentemos así a comienzo del año que viene, la cantidad de trabajo que quieren, con esos lineamientos generales que vamos a dar a los alumnos para que juntemos los trabajos de los alumnos y nuestros y hagamos un librito que quede como testimonio de este maratónico y elefantiásico programa que estamos llegando bastante bien al finalizar. No sé qué opinan. Sí, me parece buena idea, Lalo. César. Bien, le decía que me parece una buena idea, porque de esa manera queda también un registro bajo la forma de libro, y están, bueno, los materiales audiovisuales, que son las clases. Sí. Se contaría también con libros. Bueno, para Nicolás de Cusa hay 1.000.000 de cosas que yo obviamente he dejado afuera, incluido que les digo que es fundamental y que es conseguible, acerca de lo otro o de la definición que todo define, pero de la bibliografía secundaria hay excelentes estudios de Ernst Cassirer sobre individuo y cosmos, sobre Nicolás de Cusa. Hay un excelente estudio sobre Nicolás de Cusa en la historia de la filosofía moderna, de Cusa a Rousseau, de Pérez de Tudela, y todo lo que les hemos estado mostrando ya. Las obras de Nicolás de Cusa, las introducciones a las obras de Nicolás de Cusa, y hay así una parva de bibliografía más que si uno se pone en contacto con la Claudia D'Amico, con Maqueta, uno lo puede conseguir, están en inglés, en francés, que son investigaciones hechas en 2010, 2012, en congresos internacionales sobre Nicolás de Cusa, que son cosas maravillosas, las que ellos nos participan con sus trabajos. Entonces, para el que se meta en Nicolás de Cusa, tiene para macarse lindo en la vacación. Y con los demás también. Se van a macar con cualquiera. Bueno, nos vemos entonces el lunes, si Dios quiere. Sin obligación. Bien, profesor, se está subido todo, ¿no? Lo que me pidió que compartiera nuevamente de Dionisio. Ah, perfecto, muchas gracias. Y de las clases que estaba dando ayer y anteayer, yo ya las he subido, no sé si están registradas en la lista de reproducción. Sí, sí están, sí, sí. Bueno, están todas, también la de la mística de San Juan de la Cruz, todo eso. Bueno, Sí, perfecto. sí, el problema había surgido con la cuestión del nombre, que ya ajustó usted ahí las cosas. Bueno, perfecto, nos vemos. Chao. Hasta luego.